2 semanas de manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Piden salarios caídos, aguinaldos, pagos y reconocimiento de plaza. Primer gran enfrentamiento de Andrés Manuel López Obrador con uno de sus aliados políticos, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Hoy en el tema, ¿quién es la CENTE? ¿De dónde vienen y por qué? Michoacán y la sección 18 se convierten en el gran epicentro político del país. México es, después de Brasil, el país con más profesores y profesoras. De acuerdo a los últimos censos que tenemos en materia educativa, más de 1 millón de mexicanas y mexicanos se dedican a dar clases en el sector público, es decir, dan clases en algún aula pública. Y no solo eso, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación es el sindicato magisterial más grande de América Latina y uno de los 5 más influyentes del mundo. Incluso se comparan con 2 gremios muy influyentes en Europa, la CGT, la Coordinadora General de Trabajadores en Francia, y la UGT, la Unión General de Trabajadores en España. Es decir, un sindicato que es, como tal, un actor político innegable y que influye en las decisiones de los distintos gobiernos. Los maestros han sido un cimiento, lo sabemos, en el México posrevolucionario. Los maestros fueron claves a la hora de llevar la enseñanza y la educación a los pueblos más pequeños y desde el principio formaron parte del régimen posrevolucionario. Tienen una importancia innegable. Sin embargo, el movimiento magisterial en México nunca ha sido homogéneo, a pesar de lo que se cree que es un sindicato cohesionado. Hablamos de la CENTE, el CENTE. En realidad existen divergencias al interior muy importantes en la manera de relacionarse con la política, en la manera de relacionarse con el Estado y también ideológicas. Es decir, la principal diferencia que existe es su relación con el Estado. Cómo estructurar su relación con el Estado es lo que ha dividido al movimiento magisterial en nuestro país. Hay 2 grandes tendencias: el oficialismo y el rupturismo. El oficialismo, sobre todo, lo ha enarbolado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el famoso CENTE, que tiene presencia en prácticamente todo el país, y el rupturismo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que no está de acuerdo en la forma, o no estuvo de acuerdo durante muchos años en la forma en que el CENTE se relacionaba con el gobierno mexicano. La Coordinadora nació en 1979, por lo tanto tiene más de 3 décadas encabezando una alternativa frente al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y una relación muy distinta con los distintos gobiernos. Hay que recordar que la coordinadora nace en los tiempos donde Carlos Jongitud Barrios encabezaba el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. La CENTE, en sus orígenes, finales de los 70, inicios de los 80, nace como una corriente crítica que en su momento pedía democratización interna y voto universal en el sindicato. Es decir, que el secretario general o la secretaria general del sindicato no fuera electo por el presidente en turno de México. La coordinadora nace en su momento en Chiapas. Mucha gente piensa que nace en Oaxaca porque ahí es el epicentro político de la coordinadora, pero nace en Chiapas a finales de los 70 y durante 30 años se han opuesto a casi todos los liderazgos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, empezando por supuesto con el del Bester Gordillo, que en este momento está de regreso en la política, y en el sexenio de Enrique Peña Nieto con Juan Díaz de la Torre, que encabezaba el sindicato y al mismo tiempo encabezaba el partido Nueva Alianza. La CENTE ha decidido no convertirse en un partido político, nunca ha sido un partido político, pero sí ha tenido como estrategia para tener más privilegios en sus estados, negociar con los distintos gobiernos que llegan a encabezar, sobre todo las entidades del sur pacífico de nuestro país. En particular, Oaxaca. En 2010, la CENTE apoyó a Gabino Cue para sacar a Ulises Ruiz del gobierno de Oaxaca y por lo tanto formaron parte del gabinete con Gabino Cue, con el que al final terminaron rompiendo. La coordinadora es heterogénea a su interior, pero digamos, la vertiente ideológica más representativa es la izquierda y sobre todo una izquierda antisistema. La coordinadora tiene presencia en casi todo el país. Sin embargo, su fuerza principal, hay que recordar que la coordinadora tiene 110,000 afiliados, es decir, 110,000 profesores y profesoras que están vinculados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Su fortaleza sobre todo es regional y particularmente en 3 entidades federativas de nuestro país: Michoacán, Guerrero y Oaxaca. La más importante, sin duda, es la sección 22 de Oaxaca, es la más poderosa para la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. El líder que se eligió en 2017 es Eloy López Hernández
Hernández, que forma parte de uno de los sectores más ideológicos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y que estudió en el que después se volvió icónico tras los sucesos de 2014, que es la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero. La sección 22 toma decisiones a través de asambleas, está dividido en 7 regiones, ellos toman decisiones de acuerdo a las propuestas que les plantean sus liderazgos. Segundo en importancia, la sección 7 de Chiapas, importante a partir de 2017, cuando la coordinadora pues, prácticamente hegemonizó por completo el trabajo sindical al interior de la sección 7 del CENTE. Desde 2017 es controlada, por cierto, con el apoyo en su momento de Manuel Velasco, gobernador de Chiapas. Otra sección, y es tal vez la más coyuntural, es la 18 en Michoacán. La 18 en Michoacán es la más pequeña de las que controla la coordinadora, pero es, y eso lo dicen prácticamente todos los estudios, lo escribió Raimundo Riva Palacios en su columna, es la más ideologizada y por lo tanto la más dispuesta a generar oposiciones a los distintos gobiernos. La CENTE también tiene presencia, aunque minoritaria todavía, en la Ciudad de México. Hoy, más que nunca, hacemos el posicionamiento político y le decimos al Estado, al gobierno federal, que no vamos a ceder, no vamos a claudicar, compañeros, ante todas las injusticias que vive nuestro pueblo de Oaxaca. Somos sección 22 y voy a llamar a la unidad con el Comité Ejecutivo Seccional para poder organizarnos y dar un solo frente. El epicentro político de la coordinadora es la sección 22 en Oaxaca. ¿De dónde surge la fuerza o por qué en Oaxaca la coordinadora tiene tanto arrastre político y tanta capacidad para chantajear a los distintos gobiernos? Porque lleva muchos años con fuerte influencia en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, el famoso IEPO. El IEPO es, digamos, el símil de las secretarías de educación a nivel estatal, nada más que el IEPO en el caso de Oaxaca siempre ha tenido una autonomía muy distinta con relación a los gobiernos estatales. Gabino Cue, que llegó a la gubernatura de Oaxaca en su momento con una coalición amplísima, en donde estaba desde el Partido de Acción Nacional hasta la sección 22 de la coordinadora, quiso desaparecer el IEPO, incluso propuso al Congreso su desaparición, se aprobó en su momento. Sin embargo, meses después, cuando volvió la discusión sobre qué hacer con la gestión de la educación en Oaxaca, se volvió a plantear la estructuración del IEPO e incluso se le dieron más facultades. Si uno lee la prensa en Oaxaca, los distintos medios, podemos decir que la sección 22 sigue controlando el IEPO, es decir, el Instituto de Educación de los Pueblos de Oaxaca, y hay que decirlo también, esto es importante, la Rectoría de la Educación no cae directamente en el Estado, sino que la coordinadora es capaz de determinar muchos temas que tienen que ver con nóminas, con instalaciones, con infraestructura, y por lo tanto la Rectoría de la Educación está en las secciones gremiales. Ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. La relación entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el Estado mexicano siempre ha tenido momentos de profunda confrontación. Desde el sexenio de Felipe Calderón, incluso en el sexenio de Vicente Fox, la coordinadora siempre ha sido una de las oposiciones más contundentes a las políticas educativas del Estado mexicano. Pero en el sexenio de Peña Nieto vimos las manifestaciones más profundas en la materia. 2013 se empezaba a discutir la reforma educativa a nivel nacional y el enfrentamiento con Enrique Peña Nieto llegó a niveles insospechados. Primero, bloqueando la autopista del Sol, esta autopista que une la Ciudad de México con el puerto de Acapulco, y después acampando durante semanas en la plancha del Zócalo, en el centro, en el corazón político de la Ciudad de México. Pero las manifestaciones no terminaron ahí. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto en 2015, la sección 22, el principal brazo político y educativo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, se manifestó en Oaxaca durante semanas pidiendo la dimisión, pidiendo la renuncia de Gabino Cue como gobernador del estado y pidiendo también que no se eliminara el Instituto de Educación Estatal en Oaxaca, es decir, el IEPO, que no se eliminara porque había firmado Gabino Cue hace algunos días un decreto. También en ese mismo año 2015, que estuvo muy polarizado, pidieron los maestros
que no hubiera elecciones en 3 estados de nuestro país, en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, e incluso organizaron boicots contra la propia celebración de elecciones y en contra del Instituto Nacional Electoral. Eso ocurrió en 2015, incluso en la jornada electoral. Organizaron boicots muy contundentes y claros para que los ciudadanos no salieran a votar en estos 3 estados del país. ¿De qué se quejaban? De la evaluación educativa. Y bueno, pues el gobierno de Peña Nieto cedió y suspendió en estos 3 estados la evaluación en ese momento. Nos pasamos hasta 2016, en donde también la coordinadora se manifestó para bloquear distintos puntos en el estado de Oaxaca, en particular la sección 22, exigiendo la reapertura del IEPO, exigiendo también el reconocimiento de plazas y algunos pagos que estaban pendientes por parte del gobierno federal. La asfixia a la capital de Oaxaca fue tremenda y eso generó muchísimas dificultades en la capital de este estado. Y de ahí nos saltamos a la actualidad, 2019. Ya se están liberando los puntos de acceso ferroviario, pero la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación decidió parar el estado de Michoacán. ¿Pero qué pide la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación? ¿Por qué están bloqueando las vías en Michoacán? Las primeras demandas son presupuestales, es decir, tienen que ver con nómina y tienen que ver con plazas para que sean reconocidas por el gobierno del estado y por el gobierno federal. La primera petición tenía que ver con 1,000 millones de pesos, 800 millones de salarios caídos y 200 millones de pesos que tenían que ver con el aguinaldo de diciembre del año pasado y que eran atrasos en los pagos del gobierno estatal a los profesores. Luego de tomar las vías férreas de esta entidad, subieron la apuesta y dijeron 5,000 millones de pesos y pedimos que se reconozcan más de 1,000 plazas. Estos 5,000 millones de pesos para el pago de prestaciones, bonos y nóminas de todo tipo. El gobierno de López Obrador decidió desembolsar 1,000 millones de pesos como préstamo para el gobierno de Michoacán. Primero se depositaron 200, después 800 millones de pesos y el jueves pasado quedó sustentada y solventada esa deuda con los profesores y con la sección 18. Sin embargo, para el restante, para los 4,000 millones de pesos, proponen una mesa tripartita en donde participa el gobierno del estado, el gobierno federal y la sección 18 para definir exactamente cómo se procesa estos recursos que está exigiendo la coordinadora. De la misma forma, y hay que decirlo, se comprometió a que la coordinadora participe en las mesas, la sección 18 participa en las mesas para la abrogación de la reforma educativa, una de las propuestas que hizo Andrés Manuel López Obrador en campaña. También piden los profesores bonos, primas vacacionales de 2018 y la retribución del ISR de 2017 y 2018. Y aunado a esto, por último, una auditoría profunda al gobierno del estado y a las secretarías de educación y al gasto a nivel estatal. Es decir, un pliego petitorio en donde algunos de los temas dependen del gobierno federal y otros dependen particularmente de las autoridades estatales. La relación de López Obrador con la CENTE ha sido de alianza política y muchas de las propuestas que en su momento enarboló la coordinadora son también políticas públicas y políticas educativas que puso Andrés Manuel López Obrador en su proyecto. Entre ellos, por ejemplo, la cancelación de la reforma educativa, que no quede ninguna coma de la reforma educativa, como en algún momento dijeron portavoces de Morena, pero también la democratización de los sindicatos, que es otro de los elementos que planteó la coordinadora desde el inicio de su transformación en un gremio disidente del CENTE y, por supuesto, la libertad sindical. Y aunque hay divisiones al interior del proyecto de Andrés Manuel López Obrador, es decir, hay una parte de su proyecto que ve con simpatía lo que hace la coordinadora nacional, esta forma de manifestarse, esta forma de bloquear y por lo tanto de poner en jaque a las autoridades del Estado. Hay otra parte también encabezados por el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, que no ven con simpatía la forma en que actúa todos los días la coordinadora. Es decir, como en este y en otros temas, el equipo de López Obrador está dividido sobre la forma en que el gobierno de Morena tiene que enfrentar las manifestaciones de la coordinadora. Hay una máxima muy desafortunada en la política mexicana que ha llevado a gobiernos a tratar de comprar a los distintos corporativos a través de recursos económicos. La máxima dice, problema que se arregla con dinero, sale barato. Y eso nos ha llevado a que en México existan sindicatos mucho más preocupados por sus privilegios que por la defensa de los derechos de trabajadores. La relación entre el Estado mexicano y la coordinadora siempre ha sido corrupta, siempre ha tenido el mismo caminito. La coordinadora se inconforma,
pide ciertas cosas, pide ciertos privilegios y el gobierno de México, con tal de no tener problemas, pues decide otorgárselos. Calderón en su momento trató un poquito de modificar la forma, pero al final se dio cuenta que era más barato comprar a la coordinadora con dinero, y Enrique Peña Nieto, junto con sus secretarios de Educación, trataron, digamos, de ser más duros en la relación con la coordinadora, pero a partir de 2015, cuando vieron que no había otra forma más que ceder a los chantajes, decidieron abrir la billetera y empezar a soltar recursos para la coordinadora. La pregunta es si cederá López Obrador frente a estos chantajes, si cederá frente a la presión que hace la coordinadora para ganar plazas y para ganar recursos económicos. Hay que decir que el precedente que deje López Obrador en este tema va a marcar su sexenio, porque va a dejar los parámetros claros sobre la forma en que se va a relacionar con la coordinadora. Si deja que este tipo de tácticas y de estrategias sean exitosas, al final tendrá un problema que se puede incluso recrudecer a otros estados del país.